¿Qué es la mitosis? Es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario característico de cada especie. Parte de una célula somática, formando dos células hijas, la mitosis participa en el desarrollo, crecimiento y regeneración del organismo. 1. La interfase. En esta etapa ocurre la replicación del ADN y los organelos para tener un duplicado de todo antes de dividirse, recordando que esta etapa es previa a la mitosis. En la profase se produce la condensación del material genético para formar una estructura altamente organizada, que son los cromosomas. Los cromosomas replicados están formados por dos cromátidas que están unidas por el centrómero. Los hechos relevantes son duplicación de los centrosomas, donde ellos emigran de cada extremo opuesto de la célula, formando uso mitótico, y a su término desaparece el núcleo y se desorganiza la membrana nuclear. Metafase. Aquí ocurre que los microtúbulos se encuentran y se anclan al cinetocoro de los cromosomas, organizándolos en la placa ecuatorial. Pasando a la anafase, en esta etapa los cromosomas están correctamente anclados a los microtúbulos y alineados en la placa ecuatorial de la célula. Permite la separación de las cromátidas hermanas al desamblarse el cinetocoro hacia los centrosomas respectivos. En conclusión, la célula separa dos juegos idénticos de material genético de dos grupos definidos y cada uno alrededor de un centrosoma. Telofase. Aquí los cromosomas están asociados a cada uno de sus polos y se empieza a formar la membrana nuclear que utiliza los fragmentos de lo anterior, formando dos nuevos núcleos. Se descondensa la cromátida y la mitosis ha terminado, pero la división celular no está completa. Se requiere la citocinesis. La citocinesis es un proceso independiente que se inicia simultáneamente en la telofase y técnicamente no es parte de la mitosis. Se genera un surco de escisión que contiene anillos contráctil de actina en el lugar donde estuvo la placa ecuatorial. Por lo tanto, estrangula el citoplasma, aislando así a los dos núcleos en dos células hijas. La meiosis. La meiosis es un mecanismo de división celular que permite la obtención, a partir de células diploides 2N, de células haploides N, con diferentes combinaciones de genes. La meiosis no es un tipo de división celular diferente de la mitosis o una alternativa a esta. La meiosis tiene objetivos diferentes. Uno de estos objetivos es la reducción del número de cromosomas. Otro de sus objetivos es el de establecer reestructuraciones en los cromosomas homólogos mediante intercambios de material genético. Por lo tanto, la meiosis no es una simple división celular. La meiosis está directamente relacionada con la sexualidad y tiene, como veremos más adelante, un profundo sentido para la supervivencia y evolución de las especies. División 1. Profase 1. En esta fase suceden los acontecimientos más característicos de la meiosis. La envoltura nuclear se conserva hasta el final de la fase, que es cuando se desintegra. Al mismo tiempo desaparece el nucleolo y se forma el huso. Dada su duración y complejidad, se subdivide en 5 etapas. Estas son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Leptoteno. Los cromosomas aparecen como largos filamentos que de trecho en trecho presentan unos gránulos, los cromómeros. Cada cromosoma ya está constituido por dos cromátidas, pero aún no se observan bien diferenciadas al microscopio óptico y se encuentran unidos en diversos puntos a la envoltura nuclear. Cigoteno. En esta etapa, los cromosomas homólogos se aparean punto por punto en toda su longitud. Este apareamiento puede comenzar bien por el centro o por los extremos y continuar a todo lo largo. Cuando los homólogos se aparean, cada gen queda yuxtapuesto con su homólogo. Paquiteno. Los pares de cromosomas homólogos aparecen íntimamente unidos, bivalentes. Se puede ya observar que cada cromosoma tiene sus dos cromátidas. Mientras están estrechamente unidos, tienen lugar roturas entre cromátidas próximas de cromosomas homólogos que intercambian material cromosómico. Este intercambio se llama entrecruzamiento o sobrecruzamiento, crossing over, y se supone una redistribución cromosómica del material genético, aunque los sobrecruzamientos se producen en esta fase no aún visibles y se apreciarán más tarde en forma de quiasmas. Diploteno. Los bivalentes inician su separación, aunque se mantienen unidos por los puntos donde tuvo lugar el sobrecruzamiento.
Estas uniones reciben ahora el nombre de quiasmas y permiten ver los puntos en los que hubo sobrecruzamientos. En cada par de cromosomas homólogos pueden persistir uno o varios quiasmas. Todo depende de cuántos sobrecruzamientos hayan tenido lugar a lo largo del bivalente. Diacinesis. Las cromátidas aparecen muy condensadas preparándose para la metafase. La separación entre bivalentes persiste y permanece en los quiasmas. Al final de la profase, la envoltura nuclear ha desaparecido totalmente y ya se ha formado el uso acromático. La metafase 1. Los bivalentes se disponen sobre el ecuador del uso, pero lo hacen de tal forma que los dos cinetocoros que tiene cada homólogo se orientan hacia el mismo polo, que es el opuesto hacia el que se orientan los dos cinetocoros del otro homólogo. En la anafase 1, los cromosomas solo presentan un centrómero para las dos cromátidas. Debido a esto, se separan a polos opuestos cromosomas completos por sus dos cromátidas. No se separan dos N-cromátidas, sino N-cromosomas dobles. Esta disyunción o separación de los cromosomas da lugar a una reducción cromosómica. Como consecuencia, desaparecen los quiasmas. La distribución al azar de los cromosomas es una de las fuentes de variabilidad, ya que pueden producirse como consecuencia de este proceso una gran cantidad de gametos, 2N siendo N el número haploide. En la telofase 1 es una telofase normal, pero que da lugar a dos células hijas cuyos núcleos tienen cada uno N cromosomas con dos cromátidas. En la interfase puede ser variable en su duración, incluso puede faltar por completo de manera que tras la telofase 1 se inicia sin interrupción la segunda división. En cualquier caso, nunca hay síntesis de ADN. Esto quiere decir que es una interfase sin periodo S. En división 2. Esta es una mitosis normal en la que las dos células anteriores se separan en la anafase 2, las cromátidas de sus N cromosomas. Surgen así 4 células con N cromátidas cada una.